Y como ejemplo vamos a poner justamente el estudio de un recorderis de los 12 discípulos, ¿no? Y pues para eso vamos a hacer unas preguntas de entrada. Lógicamente que estas preguntas estaremos contestando, estaremos dando respuesta. Algunas de ellas, algunas de ustedes ya van a recordar, en cierto modo, ¿no? En otras, pues al final del estudio vamos a contestar las preguntas. Por ejemplo, acerca de los 10 discípulos del estudio de esta noche. ¿Quiénes eran hermanos entre sí? ¿Quiénes eran hermanos entre los discípulos? ¿Quiénes escribieron para las Sagradas Escrituras? No olvidemos que no todos los discípulos fueron que escribieron cartas o escribieron mensajes o alguna palabra que esté constando dentro de las Sagradas Escrituras. No todos escribieron. Eso también vamos a revisarlo. De igual forma, acuérdense, mis queridos hermanos, ¿quién fue el apóstol que rechazó a Jesús en primera instancia? O sea, cuando recién lo conoció a Jesús, ¿quién le rechazó? ¿A Jesús por ser nazareno? Otra pregunta que nos planteamos en esta noche para recordar. De igual forma, ¿quiénes fueron llamados los famosos hijos del trueno por Jesús? Jesús llamó los hijos del trueno. ¿A quiénes llamó de esa manera? ¿Quién fue el discípulo de más poca fe? Así como también vemos que dentro de ese grupo de discípulos hubo personas, hubo colaboradores, hubo creyentes de Cristo que le ayudaron de muy buena forma. Y también hubo una persona que tuvo poca fe y tuvo que pasar algo especial para que él reafirme su fe. Vamos también a revisar. Y la última pregunta que vamos a plantearnos en esta noche también es, ¿quién fue el discípulo que era ambicioso, se enojaba muy fácilmente, pero se convirtió en alguien muy amoroso, en alguien, después de haber sido una persona de fácil enojo, luego se transforma en una persona amorosa, en una persona sensible, en una persona carismática inclusive, ¿no? Vamos a revisar, mis queridos hermanos. Y para eso, pues, vamos a hacer, no en realidad una biografía de cada uno de los discípulos, pero sí algunos rasgos importantes de lo que fueron ellos, quiénes fueron, y lo más importante, y yéndonos a la situación bíblica, yéndonos al pasaje bíblico, que nos haga recordar eh, cuál es la lección de vida que aprendieron cada uno de estos discípulos y lo que nos transmitieron a nosotros para que podamos seguir sosteniendo esta fe grande que necesitamos para avanzar espiritualmente. Y bueno, vamos a primeramente hablar acerca de Simón Pedro. De ocupación, pescador, era una persona impulsiva, una persona también que se dedicó a predicar la palabra de Dios y lo hizo valientemente, predicó sobre Jesús. Simón Pedro fue uno de los 3 discípulos con una relación más cercana a Jesús, más íntima con Jesús, ¿sí? Porque también le recordamos que él vio a Jesús como el Mesías, pero en primera instancia acuérdense también que él negó a Cristo, pero se arrepintió y eso fue lo importante, que le negó a Cristo 3 veces. Cristo predijo eso, que lo iba a negar. Sin embargo, Pedro se arrepintió y predicó en el día de Pentecostés una de las predicaciones más trascendentes, porque acuérdense que hubo muchas personas que se bautizaron, muchas personas que creyeron y se entregaron a Cristo en ese día. De igual forma fue un líder en la iglesia de Jerusalén y también recibió una revelación de Dios. Bautizó gentiles y también pues fue autor de primera y segunda de Pedro. ¿Sí? Este apóstol, este discípulo fue crucificado por su fe. Es un hecho muy importante que está descrito en las Sagradas Escrituras, pues, que fue crucificado por su fe. Lo más importante que le dijo Jesús a Simón Pedro, lo más importante, dentro de todas las cosas que Jesús le dijo a Pedro, le dio por nombre Pedro, por supuesto, que significa roca, y también algo especial, lo llamó Satanás, cuando trató de persuadirlo, cuando trató de convencerlo a que rechazara la cruz, cuando Jesús en el monte de Getsemaní ya era prendido, ¿para qué? Para que fuese entregado y crucificado, pero trató de persuadirlo, trató de convencerlo de que no se entregase, de que no, prácticamente de que no haya sacrificio. Pero Jesús le dijo, apártate, Satanás, no puedes permitir no puedes entrometerte o cruzarte en esta gran misión que tengo, de morir en la cruz, porque ese es el pedido de mi Padre, ¿sí? Y también Jesús le dijo a Pedro que él ya no sería pescador de peces en el agua, en el mar, sino que sería un pescador de personas.
La lección más importante que vamos nosotros a revisar bíblicamente en esta noche acerca del apóstol Pedro es de que a veces los cristianos estamos dubitativos, estamos vacilando en nuestra situación, en nuestras actividades cristianas, en nuestro testimonio inclusive, de dar a las personas de que somos cristianos y cuán bondadosos y amorosos podemos ser, ¿sí? Nos desviamos, pero cuando nosotros recuperamos, cuando volvemos a Jesús, sabemos, sentimos que Él nos perdona y fortalece la fe. Vamos a revisar, bueno, hay algunas citas bíblicas, pero vamos de cada uno de estos apóstoles, vamos a resaltar, no la más importante, pero sí la que en este momento nos salta a la luz, ¿no? Vamos a ver en Marcos 8:29. En Marcos 8:29 pueden ustedes ubicarse en sus Biblias y vamos a revisar lo que dice la palabra de Dios. En Marcos 8:29 al 33. Dice la palabra. Entonces Él les dijo, Jesús, ¿y vosotros quién decís que sois? Soy. Respondió Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijeran esto de Él a nadie. Versículo 31. Comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esta es la enseñanza que le estaba dando Jesús a Pedro, le estaba haciendo recordar. Eso les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo, comenzó a decirle, no puede ser posible que tú mueras, que tú te entregues. Versículo 33, pero él, o sea, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? A veces nosotros, nuestro instinto humano es de tratar de evitar las situaciones, los dolores físicos, pero cuando nosotros entendemos que debe realizarse o a veces debe sentirse ese dolor físico si es que fuera necesario, si así estuviera estipulado dentro de cada uno de nuestros destinos. Pero lo más importante es saber que no podemos ni oponernos ni ayudar a alguien para que se oponga a conocer a Cristo, que se oponga a recibir esa bendición y ese amor y ese sacrificio y todo lo que Cristo tiene para esa persona. Nosotros, cuando por situaciones terrenales, por situaciones eh, diferentes a las espirituales, nos desviamos de esa atención que tenemos que dar a Dios, a Cristo, y nos olvidamos y nos hacemos a un lado de esa bendición que recibimos y no reconocemos ese amor de Cristo por nosotros, ese amor de Dios por nosotros. Recordemos que si nosotros nos arrepentimos y volvemos, Él está dispuesto a perdonarnos y nuestra fe se va a fortalecer, pero no podemos tentar, no podemos nosotros innecesariamente tentar a Jesucristo, saliéndonos del camino, hablando cosas que no son, viviendo como Cristo no quiere que así lo hagamos, sino más bien cada día debemos agradecer esa oportunidad de seguir sirviéndole, viviendo bajo su voluntad, y ahí va a ser que nosotros también vamos a fortalecer la fe. O sea, en otras palabras, no es necesario desviarse del camino para después decir, es que estoy seguro que Jesús me va a perdonar y luego voy a volver tranquilamente. Puede ser, puede ser que sea algo duro nuestro desvío y nos pueda costar más para poder volver. Entonces no tentemos nosotros al Señor. Ahora vamos a hablar de Jacobo, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago. De igual forma, de profesión pescador, era ambicioso este discípulo Santiago, ¿no? Crítico y muy devoto, muy entregado a Jesús, pero tenía, valga la redundancia, un pero. Se enojaba mucho, se enojaba fácilmente. También fue uno de los 3 discípulos con los que Jesús tuvo una relación cercana con ellos, ¿no? Él y su hermano Juan le pidieron a Jesús un lugar de honor en su reino. Quería que cayera fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Fue el primer discípulo mártir que murió por la causa cristiana. Y vamos a revisarlo en las Sagradas Escrituras. A él y a su hermano Juan, Jesús los llamó, ojo, ¿no? Jesús los llamó hijos del trueno. A Jacobo y a Juan. Le dijo que pescaría personas y que bebería la misma copa que él. La lección clave, la lección
clave de su vida, que vivió, que sintió y que nos transmite a nosotros, fue de que los cristianos deben estar dispuestos a morir por Jesús, deben estar dispuestos a morir por Jesús. Vamos a revisar uno de estos versículos citados aquí, vamos a revisar Hechos 12, del 1 al 2. Por favor, vamos a revisar Hechos 12, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias. ¿Para qué? Para maltratarlos. Versículo 2. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La lección, la circunstancia que vivió Jacobo fue la de conocer la muerte por una causa tan especial, que es la de servir a Dios, la de servir a Cristo. Una vez más, nos recordamos a todos los cristianos que debemos de estar dispuestos a todo. Debemos de estar dispuestos a todo por servirle al Señor. Y aquí nos está demostrando Jacobo que él sí fue capaz de no negar esa situación especial de entregar su vida por el Señor. Vamos a revisar a Juan, vamos a revisar un poquito de la vida de Juan, un poquito de los datos que tenemos de Juan, ¿no? Es el otro hijo de Zebedeo, fue el discípulo a quien Jesús amaba. También era pescador, era muy ambicioso Juan, ¿no? Según lo que describe las Escrituras. También, por supuesto, una persona crítica, se enojaba fácilmente, pero se convirtió en alguien muy amoroso. Luego de que él reconoce que es una persona de fácil enojo, después acepta a Cristo, trabaja para Cristo, conoce el verdadero amor de Cristo y comienza a compartirlo, comienza a entregarlo. Por eso decimos que se convierte en alguien muy amoroso. Uno de los 3 discípulos con una relación más íntima con Jesús, él es su hermano Santiago. Le pidieron a Jesús un lugar de honor en su reino. Quería que cayera fuego sobre una aldea samaritana. Fue también asimismo, así como el apóstol Pedro fue un líder en la iglesia de Jerusalén, escribió el evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Es muy conocido Juan por ser el escritor de estos libros. A él y a su hermano Santiago Jesús los llamó hijos del trueno. ¿Sí? Santiago y Juan son los famosos llamados hijos del trueno. Le dijo que pescaría personas de igual forma. Jesús le encargó esa pesca de personas para que lleve a su reino. Que bebería de la misma copa que él. También le dijo a Juan, y le ordenó que se encargara de su madre después de su muerte. ¿Sí? La lección clave de la vida de Juan, que vivió él y que nos transmite, es que el poder transformador del amor de Cristo está disponible no solamente para unos pocos, sino para todos. Está disponible para todos, pero para todos los que quieran aceptar ese compromiso y esa responsabilidad de ser cristianos. El poder transformador del amor de Cristo está listo, está disponible, está oportuno para todos. ¿Sí? Vamos a revisar, por favor, en las Escrituras, Lucas 9:52. Lucas 9:52. Nos ubicamos en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, desde el versículo 51, vamos a leer, por favor, ¿no? Dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, al ver que los samaritanos no recibieron a Jesús, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? A estos samaritanos, a estas personas que no te reciben. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Una vez más, el instinto humano de que cuando a veces no hacen un recibimiento, o nosotros pongámonos en este punto de Jacobo y de Juan, de que vemos que no le reciben como se merece.
el Señor. Tal vez nuestra posición, nuestra actitud sería de enojo, sería de preocupación, no sé exactamente. Pero ellos pidieron que descienda del cielo fuego. Y Jesús les reprende y les dice, no, ellos tienen la misma oportunidad que ustedes, que todos tienen la misma oportunidad para ser salvos, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, no ha venido para perder a los hombres, sino para salvarlas. Cuando muchas veces nosotros compartimos la palabra de Dios y lamentablemente vemos que en algunas situaciones puede ser cuando no se tiene ese espíritu de querer entender sanamente la palabra y hay controversias o hay ese tipo de interpretaciones convenientes, por supuesto, a la parte humana, comienza a haber problemas. Y comenzamos a decir, bueno, yo pienso que solamente nosotros somos las personas que tenemos oportunidad. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que Jesús no vino a que los problemas se agranden. Jesús vino a que los problemas se solucionen. Jesús vino a enseñar a que entregados nosotros a Él, podamos tener una mente más lúcida, una mente más espiritual para poder solucionar los problemas y extender la mano al hermano, extender la mano al vecino, al amigo, al compañero. Y decirle que la misma oportunidad que tengo yo de ser salvo, también la tiene Él. Pero lógicamente que Dios también pide esa transformación, que Dios pide ese cambio para poderle aceptar a Él y que permanezcamos nosotros en Él y Él permanezca en nosotros. ¿Sí? Es algo lógico y algo justo que está pidiendo nuestro Señor. Vamos a revisar algo acerca de Andrés, otro de los discípulos, que también, bueno, la mayoría de ellos eran pescadores, ¿no? Según lo que describe las Santas Escrituras. Era pescador, estaba deseoso de llevar a otros a Jesús, estaba deseoso de que más personas conozcan a Jesús. Aceptó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Juan el Bautista fue el que habló y uno de los que escucharon fue Andrés. Y Andrés, por medio de esa predicación, de esa transmisión, de este mensaje de Juan el Bautista, se acerca a Jesús, Andrés. Llevó a su hermano Pedro a donde él. El famoso Pedro, hermano de Andrés, fue llevado a Jesús de esa invitación de su hermano. Él y Felipe le avisaron a Jesús que unos griegos querían verle. Vamos a revisar bíblicamente también acerca de ese acontecimiento. Jesús, una vez más, también le dijo que pescaría personas. Ya no pesques en el mar, sino personas. La lección clave es que los cristianos deben hablarles a otros acerca de Jesús. Y con un buen ejemplo nos transmite este conocimiento el apóstol, el discípulo Andrés, enseñándonos de que él llevó a su hermano Pedro a Jesús. Así también nosotros podemos llevar a otras personas a Jesús. La lección de vida que nos da ahora es que los cristianos debemos hablarles a otros acerca de Jesús. No podemos quedarnos callados con esta verdad que está en nuestro corazón y en nuestra vida. No podemos quedarnos callados. Debemos nosotros compartir esa enseñanza, compartir ese pan espiritual, compartir esa bendición de conocer de Cristo y mantenerlo en nuestro corazón. Entonces vamos a revisar uno de estos versículos, justamente vamos a ver Juan 12:20. Juan 12:20 y 26, 12:20 hasta el 26. Dice la palabra de Dios en Juan 12, versículos 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si algunos me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Ese trabajo que nos encomienda Dios de compartir su conocimiento, de compartir su promesa,
de compartir la esperanza de tener vida después de esta muerte física, no debe ser ni condicionada, ni tampoco limitada, ni a personas, ni a tiempo, ni a lugares. Debemos como cristianos hablar la palabra de Dios, debemos hablar acerca de Jesús en todo tiempo. Nos enseñó que la oportunidad de salvación está dada a quién, decía, al judío, al gentil. Y en este caso nosotros tenemos que seguir esa misma línea de compartir, de hablar de Jesús en todo momento, en todo lugar y bajo todas circunstancias. Para unos, lógicamente, que va a ser un poco más fácil que para otros, por el conocimiento, por la facilidad de palabra, pero no olvidemos, mis queridos hermanos, que todos somos un equipo y que vamos a llevar a más gente a conocer a Cristo de una u otra manera. Va a ser que tal vez no tengamos las palabras, pero nuestra actitud, nuestro testimonio de vida puede ser una excelente carta de presentación para que más personas conozcan que Jesús cambió esas vidas, que Jesús permitió que exista transformación para esas vidas. Sobre el apóstol Felipe, nuevamente profesión pescador, tenía una actitud inquisitiva. Le habló a Natanael acerca de Jesús. Un ejemplo más de que una persona habla a otra persona de Jesús y le lleva a Jesús. Le habló a Natanael acerca de Jesús. Se preguntó cómo Jesús iba a alimentar a 5,000 personas. Para él era algo, algo fuera de lo común, por supuesto, ver que había tanta gente y la posibilidad de alimentar, hablando terrenalmente, era casi, casi imposible. Pero Jesús demostró de que él tenía el poder de Dios. Le pidió a Jesús que le mostrara a él y a los discípulos a Dios del Padre. Él y Andrés le avisaron a Jesús que unos griegos querían verlo. ¿Se acuerdan cuando con Felipe y Andrés le avisaron cuando leímos el versículo anterior, lo hemos leído? Jesús le preguntó si se daba cuenta que conocerlo y verlo a él era ver y conocer al Padre. Jesús directamente le dijo a Felipe, tú piensas que conociéndome a mí, que viéndome a mí, estás viendo, estás conociendo al Padre, hizo la pregunta. Vamos a revisar, por favor, en Juan 14:8. Juan 14:8. En el libro de Juan, versículo 14, del 8 al 11, nos dice la palabra de Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La actitud, las palabras, los pensamientos, los sentimientos, las acciones que Jesús demostró, que Jesús vivió cuando estaba junto a sus discípulos. Para muchos de ellos tal vez no fue suficiente pensar de que ese amor que derramaba, esos milagros que hacía, esa bendición con la cual él recibía y compartía, no era suficiente para demostrarles que él era el Hijo de Dios. Nosotros a veces hacemos tal vez preguntas, no digamos innecesarias, pero a veces preguntamos como humanos mismos, ¿no? Porque tal vez nuestra condición de humanos nos hace pensar que lo maravilloso de tener a salvo a muchas personas, a miles de personas, a miles de almas, puede ser algo bastante, bastante difícil o bastante imposible para el humano. Pero para Dios nada es imposible. Y las preguntas que nosotros recibimos, las preguntas que nosotros hacemos, siempre, siempre debemos hacerlas con buena intención para que Jesús nos demuestre con su palabra de que Él nos amó, de que nos sigue amando y de que tiene el amor suficiente para entregarnos a nosotros que estamos predicando su palabra y también para las personas que van a recibir su palabra. Que Él tiene un corazón muy grande, que Él tiene un amor muy grande para abrazarnos a todos con ese amor que solamente Él puede brindarnos. Bartolomé,
conocido también como Natanael, de ocupación desconocida, no se conoce en la Biblia, no está sentado eh, la profesión de él, pero se sabe también que fue una persona honrada y una persona muy franca. En un principio rechazó a Jesús porque era de Nazaret, pero cuando lo conoció confesó que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Rey de Israel. ¿Sí? Y también aquí vamos a ver cómo Jesús los llama un verdadero hijo de Israel. Los llama, eres un verdadero israelita y un hombre totalmente íntegro. Imagínense, para que Jesús le haya dicho esas palabras, es porque realmente él se los merecía. Y Jesús no solamente, recordemos que Jesús no solamente observaba la parte exterior de las personas, él conocía exactamente qué había en el corazón de todas las personas. Y también, por supuesto, conocía lo que había dentro del corazón de sus seguidores, de sus creyentes, de sus discípulos. Y para que lo llame un hombre totalmente íntegro, es porque Bartolomé se lo merecía. La lección clave de la vida de Bartolomé, que es aplicable y de enseñanza para nosotros, es que Jesús respeta a las personas sinceras y francas, porque él sabe que realmente son palabras francas las que salen del corazón de las personas, de esas personas que vivieron antes, de las personas que están viviendo ahora y las que vivirán, incluso cuando éstas las cuestionan a causa de dicha franqueza. Vamos a revisar, por favor, de Bartolomé en el libro de Juan, capítulo 1, libro de Juan, capítulo 1, versículo 45 al 51. Dice la palabra de Dios, desde el versículo 45. Hemos encontrado, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Imagínate en la duda que presenta Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercó, dijo de él, aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Es la persona íntegra. 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús, ¿crees porque te dije? Te vi debajo de la higuera, cosas mayores de esto verás. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aquí lo que nosotros podemos aplicarlo, podemos recordarlo, podemos eh, sentir es que cuando decimos que una persona es de tal lugar, tal vez puede haber como humanos, podemos despertar, estoy hablando como humanos de términos generales, podemos despertar un sentimiento de discriminación. Y aquí eso fue lo que hizo Natanael. Dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Y de Nazaret salió Jesús. De Nazaret salió Jesús, de Nazaret, de ese pueblo. Y Jesús lo aborda y le dice más bien a Natanael, y le dice, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño, una persona íntegra. Entonces, es una lección importante pero también para nosotros, para que no podemos hacer prejuicios sobre lugares, no podemos hacer prejuicios sobre, ni inclusive sobre acciones, porque déjenme decirles, queridos hermanos, que inclusive viendo con nuestros propios ojos que hay una acción, tal vez tenemos que llegar a comprender por qué fue realizada esa acción para poder emitir un criterio. Pero muchas de las veces, primero hablamos y luego pensamos. Y ofendemos, a veces dudando, ofendemos a veces discriminando, como aquí lo hizo también Natanael, ¿no? Viendo el lugar, dijo, de Nazaret no puede ser algo bueno. Y aquí también, en los tiempos de ahora, nosotros podemos decir que de países en donde vemos que hay mucha violencia o de países en donde que hay muchos problemas, no queremos ir a visitar ese país, o si vemos que alguna persona viene de ese país, tal vez no queremos acercarnos. Nos puede pasar también eso.
La enseñanza es de que no podemos nosotros hacer prejuicios de lugares, de situaciones. La palabra de Dios, nosotros debemos ser francos, directos, debemos ser nosotros también cuidadosos con lo que hablamos para no lastimar susceptibilidades de personas, de grupos, y podamos, y para no tener inconvenientes futuros. Mateo, también llamado Leví, de profesión cobrador de impuestos, era despreciado y marginado. ¿Por qué? Por causa de su profesión. Era despreciado y marginado, discriminado prácticamente. Abandonó su trabajo corrupto. ¿Y por qué estaba considerado como corrupto? Porque prácticamente en esos tiempos los impuestos que se cobraban no eran distribuidos de una manera equitativa. Era lo que se avanzaba a cobrar, era distribuido para los que más tenían prácticamente. ¿Sí? Y era un negocio, era un trabajo lucrativo. Sin embargo, Mateo dejó ese trabajo para seguir a Jesús y lo invitó a una fiesta con sus amigos de mala fama, inclusive, ¿no? ¿Se acuerdan? Y los otros inclusive estaban diciendo por qué Jesús se junta con esas personas. Mateo escribió también este Evangelio de Mateo, situación importante para las preguntas al final, por favor, mis queridos hermanos. Jesús lo llamó a ser su discípulo. Jesús lo llamó a que integre su equipo, aún viendo que la gente tenía un mal concepto de los cobradores de impuestos, pero realmente tenía ese inconveniente con la sociedad, tenía ese inconveniente, no tenía esa compatibilidad de llevarse bien con la sociedad, pero sin embargo fue necesario para el equipo de colaboradores de Jesús, fue necesario, y Jesús vio a sí mismo que su corazón podía cambiar, que su corazón podía dejar la lucratividad de ese negocio y poderse encaminar en el servicio a Dios. Y Jesús lo llamó a ser su discípulo. La lección clave de su vida es que el cristianismo no es para quienes se creen buenos ni para quienes están con salud. Es para los que han fracasado, para los que están enfermos, para los que están necesitados. ¿Sí? Y vamos a revisarle, por favor, en las escrituras, en Mateo 9, de versículos del 9 al 13. Mateo 9, versículos del 9 al 13. ¿Sí? Aquí la palabra de Dios nos dice, desde el versículo 9, saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Que tenían mala fama, por supuesto. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprenderlo lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar, a hacer un llamado a los pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros también buscamos. Personas que están desesperadas, personas que no saben qué hacer con su vida, personas que tienen duda de su futuro material, de su futuro espiritual, personas que no están bien con su salud espiritual. A esas personas vamos a llevar el conocimiento de Dios para que puedan ellos conocer a Cristo y puedan ellos ayudarse y seguir ayudando también a sus familias, porque tienen mucha familia que depende de ellos, porque son cabezas de hogar, porque son personas que llevan el sustento, no solamente físico, también llevan ese sustento de fuerza, de moral, de apoyo, y si es que ellos no están bien, su familia tampoco va a estar bien. Entonces es importante ver que ellos tengan salud espiritual para que puedan también a sí mismos transmitir salud espiritual a los suyos. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Muy bien. Tomás, apodado el gemelo, de profesión desconocida, no consta en qué trabajaba este Tomás, ¿no? Era valiente, pero tenía poca fe. Imagínense en esa combinación. O sea, era valiente, pero tenía poca fe. Y vamos a ver la famosa circunstancia, lo que pasó con Tomás. Sugirió que los discípulos fueran con Jesús a Betania, aunque les costara la vida. O sea, era valiente. Decía, vamos, aunque nos cueste la vida, aunque les cueste la vida, vamos a Betania. Le preguntó a Jesús a dónde iba.
se negó a creer en la resurrección de Jesús hasta que lo viera vivo y tocara sus heridas. Jesús le dijo que creía porque lo había visto, pero que benditos son los que creen en él, aunque no le hayan visto. Si en esos tiempos Tomás tomó la decisión de decir, no, yo tengo que sentir, tengo que ver para creer. Pero en los tiempos de ahora, nuestra fe y nuestro amor a Cristo nos hace pensar que las cosas que están escritas en la palabra de Dios son verdaderas, que las cosas que están escritas en la palabra de Dios son importantes, son necesarias, son completas para que nosotros podamos entregarnos de corazón y de cuerpo entero y de mente entera a Dios y a Cristo. La lección que nos enseña Tomás la lección que él aprendió y que también está escrita en la palabra de Dios y puede ser aplicada a nuestra vida es que los cristianos, que aun cuando los cristianos tengan serias dudas, Jesús está dispuesto a restaurarles la fe. Pero debemos permitir que Jesús haga su trabajo, que Jesús haga su parte. Pero la otra parte también depende de nosotros. La otra parte también tenemos que nosotros poner esa fuerza, poner ese entendimiento, poner esas ganas, poner esa actitud de poder escuchar su palabra, asimilarla y aplicarla a nuestra vida. Ahí nosotros restauraremos nuestra fe y la acrecentaremos. Vamos a revisar Mateo 26:20. Perdón, vamos a revisar Juan, perdón, el libro de Juan 20:24. El libro de Juan 20:24. ¿Sí? El libro de Juan 20:24 al 29. Muy bien. Y nos habla acerca de la incredulidad de Tomás. Nos dice, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Imagínense en esa posición, esa actitud de Tomás, ¿no? Versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Bienaventurados los que sin ver creen, los que acrecentan su fe con esa entrega, con ese amor, con esa predisposición para servirle al Señor. De Jacobo no tenemos mucha información, solamente sabemos que la palabra describe como hijo de Alfeo, de profesión desconocida. Jesús lo llamó para que fuera parte de su equipo, para que fuera su discípulo, ¿sí? De igual forma, Tadeo, conocido como Judas Tadeo, hermano de Jacobo, de profesión también desconocida, le preguntó a Jesús por qué se daría a conocer, ¿por qué te das a conocer a nosotros y no al mundo en general? Hizo la pregunta Judas Tadeo. Vamos a revisar en las Escrituras cómo nos contesta a esta pregunta, a esta inquietud, en Juan 14:22. Juan 14:22 al 24. Y le dice Judas, no el Iscariote, dice la palabra, ¿no? Le dice Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y no vendremos y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estaba contestada la pregunta que hizo Judas Tadeo, de por qué se nos presenta a nosotros y no al mundo en general. Jesús le dijo prácticamente que era el tiempo el que tenía que hablar sobre las personas que debían aceptarlo a través de las generaciones, no solamente para ese tiempo, sino a través de las generaciones. Y seguirán viniendo generaciones en las cuales se seguirá
predicando, se seguirá compartiendo la palabra de Dios. Habrá personas que acepten, habrá personas que no acepten, como habla la palabra mismo. Depende del terreno en donde caiga la semilla. En terreno arenoso, en terreno pedregoso, en terreno fértil, Dios permitirá que su palabra florezca cada día. De Simón, también conocido como Simón el Celote, de profesión desconocida, era un ferviente patriota. Jesús lo llamó también para que fuera su discípulo. Y lo que estamos aprendiendo de Simón el Celote es que si estamos dispuestos a renunciar a nuestros planes, podemos participar en los planes de Jesús. Nuestra planificación es diferente a la de Dios. Nuestra planificación a veces es con todas las cosas hablando positivamente. Pero cuando nosotros ya nos enfrentamos al mundo real, cuando hay oposición a la palabra de Dios, cuando hay personas que niegan a Dios, ya es una realidad en la cual nosotros tal vez si no estamos preparados con la fe bien cimentada, podemos inclusive caer en tentación o podemos caer en duda inclusive. Entonces, los planes que nosotros tenemos no son los planes de Dios. Los planes de Dios es amar a todo el mundo. Y a veces nuestros planes, ¿cuáles son? Amar solamente a los que nos aman. A veces nuestros planes es solamente juntarnos con los que nos quieren. Pero los planes de Dios es dar perdón y de entregar su palabra al bueno, al malo, al necesitado, al pobre, al rico, a todos en igual de condición. Si nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestros planes y poner en primer lugar los planes de Dios, estamos por el camino correcto. Judas Iscariote, el último de los discípulos, de profesión desconocida, era codicioso y traidor, y eso lo demostró en un tiempo exacto en el que tenía que pasar. Jesús lo llamó un diablo, dijo que lo traicionaría. La pregunta es, ¿era necesaria la presencia de Judas en ese equipo de trabajo, en ese equipo de que Jesús estaba armando para su ministerio? Eso solamente lo sabe Dios. Eso solamente lo sabe Cristo. Y las cosas se presentaron, se suscitaron de esa manera, exactamente como tenía que ser. Tenía que entregarle y Dios y Jesús mismo predijo eso, que tenía que entregarle para que ese sacrificio que él iba a hacer en la cruz sea visto, sea sentido, sea aceptado por toda la humanidad. La lección clave de su vida es que no basta con familiarizarse con las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos familiarizados con las enseñanzas de Jesús? Los verdaderos seguidores lo aman y le obedecen. Nosotros vemos qué es lo que Dios, qué es lo que Cristo nos pide que hagamos y como le amamos, le queremos obedecer y vamos a obedecer. Y este es un llamado para todos nosotros para obedecerle en todo tiempo y en todo lugar. Cero pretextos, mis queridos hermanos. Entonces, en esta noche, en base a las preguntas que al principio hicimos para, lógicamente, algunos ya sabían, otros estamos recordando, ¿sí? Por eso decimos, hemos recordado cómo fueron llamados estos hombres para ser discípulos de Jesús, teniendo diferentes profesiones, pero encajaban en los propósitos del Señor. Los propósitos del Señor estaban ya encaminados y las personas que Él escogió, pues calzaban para esos propósitos. Y también ahora somos así. Somos un equipo de trabajo, somos con diferentes profesiones, pero con un mismo sentir, un mismo Dios, un mismo Salvador, una misma promesa. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros al éxito espiritual. Fueron hermanos entre sí, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, Judas Tadeo y Jacobo, hijo de Alfeo. A la pregunta de quiénes de estos discípulos eran hermanos entre sí. Escribieron para las Sagradas Escrituras Pedro, ¿sí? Primera y segunda de Pedro, Juan, que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, Mateo también su Evangelio. La persona, el discípulo que rechazó en primera instancia por ser nazareno, fue Bartolomé, ¿sí? Acuérdense, fue Bartolomé. A los hermanos Jacobo y Juan se los llamó los hijos del trueno, ¿sí? Por su carácter. Tomás fue el discípulo de poca fe. Como vimos, él necesitó topar la herida del Señor para creer. Nosotros ahora estamos sintiendo, topando nuestros propios corazones
para darnos cuenta de que realmente nosotros somos creyentes fervientes, pero somos creyentes fervientes, pero no solamente basta con familiarizarnos con esa creencia, sino de amarle a Jesús y obedecerle. El discípulo que era ambicioso y de muy fácil enojo, que luego se convirtió en un ser amoroso, fue Juan. Acuérdense lo que, lo que revisamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos de los discípulos, a veces nos tenemos la idea de que fueron unas personas perfectas y no fue así. Fueron personas escogidas por Jesucristo, con sus características únicas e importantes para su obra, pero que algunos cometieron muchos errores, pero se arrepintieron, cambiaron, porque sintieron el llamado del Señor y trabajaron, unos inclusive, uno de ellos, como fue Jacobo, murió, estuvo dispuesto a morir por Jesús y lo demostró. Y ahora nosotros, ¿de qué estamos dispuestos? ¿A qué estamos dispuestos? Somos diferentes e importantes en la obra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra misión. Y la fuerza que nos damos unos a otros es importante para darnos cuenta que somos seguidores, somos creyentes, somos hijos reconocidos de Dios y que vamos nosotros a seguir avante, vamos a ir avantes, vamos a ir triunfantes, vamos a ir victoriosos y vamos a merecernos esta victoria, pero con trabajo, con testimonio, con arrepentimiento. Cada día estamos bajo tentación, cada día estamos bajo la presencia de palabras fuertes que quieren trabajar para que dudemos por la llegada del Señor. Pero nuestra fe está bien cimentada porque vemos el ejemplo, vemos la lección de vida que se dio a estas personas, a estos discípulos, y que ellos nos transmitieron, y que nosotros lo receptamos, lo aceptamos, y lo queremos seguir reproduciendo para que más personas estén en esa situación, en esa circunstancia. Mis queridos hermanos, les agradezco mucho por la atención que han prestado a este recordaris de quiénes fueron los discípulos, qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron, y cómo trabajaron para el Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los amo mucho en el Señor. Buenas noches, mis queridos hermanos.